dato poco conocido. Y es verdad que es la primera vez que el SAS se presenta como una lista en la administración de la Junta, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, creo que es importante que sepáis quiénes somos y por qué de repente pues, hemos aparecido en esta lista del SAS, ¿no? En realidad, aquí estamos detrás un grupo de compañeros que nos hemos encontrado en la lucha en contra de la regulación del sector público y que en realidad es una lucha defensiva, no es una lucha como todo este tipo de luchas o como muchas de estas luchas son luchas de movimientos que se unen en contra de una cuestión concreta, pero que más allá de eso no hay nada más que se articule, ¿no? Es una reacción contra algo, pero llega un momento en el que un grupo de nosotros nos planteamos que hace falta algo más, que está bien resistir contra cosas, pero que hace falta también proponer otras cuestiones diferentes, ¿no? Con las que no estamos de acuerdo, con las que creemos que es necesario organizarse. Y un poco en esa efervescencia pues empezamos a pensar si era necesario dar ese paso o no era necesario, porque las herramientas sindicales que existieran eran suficientes. Y en ese pensar, pues un poco empezamos a plantear o ver dos cuestiones que para nosotros eran importantes. La primera que analizamos era un poco la situación general que nos encontramos ahora mismo dentro del sector público, de la función pública, y por otro lado las características de las propias herramientas de lucha, como son los sindicatos, las organizaciones sindicales, ¿no? La primera de las cuestiones que estaba relacionada con un poco la situación en la que nos encontrábamos ahora, un poco todos coincidíamos que estábamos en un momento de un ataque muy duro a todo lo público, un ataque fuerte a todo el sector público y a todo lo que sonara público, y que esto era algo que había venido para quedarse por lo menos un tiempo, ¿no? Que no era algo pasajero, sino que era un ataque frontal y que teníamos que pensar cómo nos defendíamos ante eso, ¿no? Y nos parecía que la forma de defendernos no era una forma de bien como con una actitud pactista, como podían a lo mejor haber tenido algunos sindicatos en estos últimos tiempos, ni tampoco una actitud corporativista, es decir, entendiendo por corporativismo el fijarnos en nuestras condiciones laborales. Nosotros tenemos que fijarnos, por supuesto, y defender nuestras condiciones laborales, ¿no? Pero nosotros no somos unos trabajadores más, somos funcionarios y nuestro puesto de trabajo o el sentido de nuestro puesto de trabajo está relacionado con prestar un servicio público, ¿no? Nosotros somos funcionarios porque hemos aprobado una posición, pero no solo porque hemos aprobado una posición, sino porque tiene un sentido que exista la función pública y que exista el servicio de los ciudadanos, ¿no? Y creemos que de alguna manera, si no somos capaces de ver de forma global esta cuestión, es decir, que no somos capaces de ver que para defender nuestro puesto de trabajo es necesario que defendamos lo público a lo grande, que defendamos lo público como sentido de nuestro puesto de trabajo y como sentido de lo que hacemos, creemos que estamos en una posición de más debilidad. Creemos que es estratégico el tener esta posición y esta perspectiva global en la que no solo estamos defendiendo nuestras condiciones de trabajo, sino que tenemos que defender mejor servicio público, más servicio público, para que los ciudadanos también sean aliados nuestros en la defensa de lo público, que al final también será la defensa de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y esa es por lo que nosotros pensamos que no puede ser solo un sindicato, no podemos hacer dentro de las administraciones públicas, no solo en estas, sino en todas, un sindicalismo que se fije solo en la defensa de nuestras condiciones de trabajo, sino también que atienda a lo que hacemos con nuestro trabajo, ¿no? Que es el objeto y el sentido de por qué somos funcionarios. Eso por un lado, y luego por otra parte, pues lo que vimos fue que existe, y eso es cierto, un descrédito total hacia la herramienta sindical, pero no creemos que existe ese descrédito porque, igual que pasa con la política, ¿no? Porque lo que se ha hecho es pervertir ese instrumento, no porque el instrumento no sirva, sino porque cómo se utiliza pervierte lo que realmente significa esta herramienta sindical, ¿no? Que sí que creemos que es una herramienta, pero hay que revitalizarla, ¿no? O tenemos que fijarnos en otros sindicatos que sí que han hecho un uso de esa herramienta hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y ahí lo que nosotros defendemos, un poco, no solo porque nosotros defendamos, sino porque es lo que escucha la gente, ¿no? La gente lo primero que te dice es: estamos hartos de los liberados, que después no hacen nada, que cogen las horas para ir a su casa, no sabemos quiénes son nuestros representantes, tal. Entonces, ahí pensando y un poco analizando esa situación,
Lo que nosotros queríamos era, si apostábamos o dábamos este paso, porque queríamos que había este vacío de un sindicalismo que pensara el servicio público y la función pública de forma global, pues ahí lo que queríamos era que esa herramienta realmente sirviera, y esa herramienta estuviera integrada por activistas y no por liberados, ¿no? Por gente que esté luchando y no que quiera horas sindicales, sino gente que esté en su puesto de trabajo y que si hace falta ir a una reunión, pues coja una hora sindical, pero que dé cuentas de por qué, y a sus compañeros que lo han votado se lo explique y qué es lo que ha hecho en esa hora, porque si no, no lo entendemos. Y entendemos además eso, que queremos ser una herramienta que nos sirva a todos, que nos sirva a todos, y para eso tienes que estar trabajando, de cómo se están prestando los servicios públicos, qué es lo que pasa en el trabajo, con tus compañeros, cuáles son las cosas que van mal, las que no, y si no, no se puede hacer. ¿No? Entendemos que lo que ha pasado es que ya ha habido una separación entre los representantes y lo que realmente tenían que haber hecho, ¿no? Que es estar al lado de la gente. Y por eso lo que teníamos clarísimo es que tenía que ser una lista sin subvenciones, porque además si no hay independencia, y sin liberar, ¿no? Eso era como las máximas que teníamos y que hemos tenido, ¿no? Porque lo que queremos es no estar en una oficina, sino queremos estar en la calle luchando. Porque queremos que además los tiempos que vienen pues son necesarios estar de esta manera. Y bueno, un poco después de toda esta reflexión que tuvimos, este grupo de personas que nos encontramos, como decía yo antes al compañero, que somos un grupo un poco diverso, y hay gente que incluso está en otro, bueno, en UCHEA en laborales, o en CGT en las delegaciones provinciales, pero en servicios centrales veíamos que no había ninguna opción así que nos convenciera donde podemos trabajar, y pensamos en la posibilidad de estar en la lista con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, porque este sindicato cumplía, según lo que nosotros considerábamos, todas esas premisas anteriores, ¿no? La defensa global de lo público, conectando con otras luchas que además están, que nos aplacan de la misma manera a otros sectores también, por ejemplo en la universidad, que también hay un grupo fuerte del Sindicato Andaluz de Trabajadores que está haciendo un trabajo muy importante para defender la universidad pública, y de alguna manera veíamos que este sindicato, que era reivindicativo, que no tenía subvenciones, sino al contrario, lo que tenía eran multas más que por estar en contra de las cosas, pues se ajustaba a lo que a nosotros nos parecía que era necesario plantear como propuesta, ¿no? Como alternativa aquí. Y por eso hemos dado ese salto. Es un salto que hemos dado porque nos ha parecido que era necesario, pero nos aparecía a nosotros. Al fin y al cabo, después ya es lo que el resto tendréis que pensar si es también necesario o no. O sea, eso es una cosa que cada uno pensará, ¿no? Para nosotros nos lo ha parecido en un primer momento. En cuanto a las propuestas concretas, y tampoco para alargarme mucho, nuestras propuestas están muy relacionadas con este sentido, ¿no? Con el sentido de que nuestro trabajo tiene que estar al servicio de la gente, y que la administración pública además tenemos que cambiar el concepto de administración pública. La administración no puede ser, como es hasta ahora, una administración que sirve a los intereses de un partido concreto. Tenemos que quitar este ingrediente de partidización de la administración pública como sea, y de esa administración pública nos tenemos que adueñar nosotros como trabajadores que somos de esta administración, pero también se tienen que adueñar los ciudadanos, porque tienen que ver a la administración pública como aquel ente que le ayuda a vivir mejor, no es el que le presta los servicios y en el que él participa y ve cómo se prestan y los controla y los valora, ¿no? Porque si no es imposible. Esa separación de sociedad y administración pública lo que nos lleva es a lo que tenemos ahora, ¿no? Así es que ahí hemos apostado, por una parte, como digo, por despartidizar la administración pública, hacerla más partícipe a los ciudadanos y profesionalizar también la administración pública. Ahí hay una serie de medidas que están en ese bloque, que sería, por una parte, eliminar o reducir los puestos de libre designación, de reducir también los puestos de cargos políticos dentro de las consejerías, ¿no? Que estuviera de cargo político el consejero y luego aparte pues seamos los empleados públicos los que estemos ahí trabajando. Yo no sé si tenéis eso es complicado, pero es una aspiración. Es complicadísimo, pero ahí yo creo que todos habéis tenido la experiencia alguna vez de haber estado en una dirección general gestionando algún programa y darte cuenta que el problema de que el programa se ejecute es el político, no es
que nosotros nos podemos reunir, podemos analizar una situación concreta y tenemos opciones muy potentes para algunas cuestiones, pero es el político el que bueno, pues no la saca porque no le interesa o tal. Y ahí es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? A despartidizar la administración pública y que seamos los funcionarios profesionales, los empleados públicos, los laborales, los que podamos prestar un servicio de verdad pensando en el interés general y en los ciudadanos, ¿no? Ahí, por eso, ¿no? Esa idea de no cargos políticos o uno como mínimo por consejería, como máximo por consejería, reducción de PLDs o eliminación de PLD, la racionalización también de las RPT. Y luego también la gestión participativa de las políticas públicas, ¿no? Que, como decía antes, ¿no? Nosotros aspiramos a que los servicios sean 100% públicos. 100% públicos implica gestión pública, para nosotros implica gestión pública, financiación pública y participación por parte de los empleados públicos en la gestión y por parte de los ciudadanos en esa gestión, ¿no? De alguna manera hay que incorporar a los ciudadanos en la gestión de lo que es suyo y de lo que estamos gestionando nosotros para ellos, ¿no? Y por otra parte, esa sería un poco, hay muchas más, ¿no? Pero dentro de ese grupo de medidas digamos, de profesionalización o de despartidización de la administración pública, he reseñado así las más importantes. También tenemos medidas concretas de condiciones laborales nuestras, ¿no? Que estaría en la recuperación del poder adquisitivo, el que no haya también una escala tan abismal de sueldos dentro de los empleados públicos, ¿no? Que hay escalas muy diferenciadas y que se equiparen siempre, evidentemente, tirando por lo alto, claro. Luego también medidas relacionadas con acción social, exigir guarderías en los centros de trabajo de más de 200 empleados, también facilitaciones de transporte que sean también además compatibles con una idea de medio ambiente mucho más sustentable, ¿no? De alguna manera. Y probablemente me dejen muchas más porque tenemos una lista de 80 y tantas medidas, pero un poco todas responden, como digo, a esa idea de despartidizar y de hacer que la gestión de lo público, de la administración, sea algo de todos, ¿no? De nosotros como profesionales. Es verdad, una de las medidas también importantes es la formación y la profesionalización de los empleados públicos. Los cursos de formación que tenemos son absolutamente, bueno, deficitarios en muchos sentidos y creo que deberíamos apostar por especialización porque tenemos muy buenos profesionales dentro de la administración que estamos quemados, que no se nos aprovecha como podrían aprovecharse, con cursos de formación especializados. Y ahí yo creo que tenemos todavía mucho que reivindicar en el tema de formación, ¿no? Gratuita y de calidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco dentro de la como digo, de la página web también hay un total de 87 medidas que podéis ver. La página web es juntaandalucía.es, juntaandalucía.org. Aquí está, .org. Y bueno, era contarlo sobre todo, ahora si queréis, bueno, pues hacemos algunas preguntas o lo que sea, después de que hable Diego, que no.